Buenas noches, ingeniero. Como se mostró en la presentación, mi nombre es Yasser César Limachi, de la carrera de Ingeniería Electrónica, Universidad Tecnológica de Bolivia, materia electromagnetismo, y en esta oportunidad realizaré el laboratorio número 2, que consiste en el efecto de Faraday, para el cual explicaré parte por parte cada uno de los puntos, desde los materiales hasta el procedimiento. Entonces, sin más que decir, empecemos. Bueno, continuando, ahora realizaré la primera parte de este laboratorio, que será experimento con un solenoide lineal, para lo cual utilizaré los siguientes materiales: un multímetro, alambre esmaltado y un imán. Entonces procederé de la siguiente manera. Empecemos con la bobina. Tenemos este alambre esmaltado que me lo vendieron ya en una tienda de electrónica. En este casete yo lo que hice fue obtener dos terminales de los extremos y seguidamente procedí a quitarle el esmalte. En mi caso lo hice con este pequeño estilete y quité el esmalte, que es una capa protectora que cubre a todo el alambre de cobre para evitar cortocircuitos. Entonces, una vez quitado ese esmalte, procederemos a medir con un multímetro el nivel de voltaje que es capaz de producir a la hora de acercar este pequeño imán a la bobina. Entonces, acá tengo mi multímetro, se encuentra justamente como indica acá para medir voltios, ohmios o frecuencia. También tiene opciones para medir miliamperios y amperios, corrientes muy altas. Lo que haremos será conectar el multímetro a la bobina . Una vez conectada, pondré la escala en el valor más mínimo posible. En este caso sería 200 milivoltios, es lo más mínimo que llega a medir mi multímetro. Y procedemos a acercar. Como podemos ver, también no marca nada, marca 0 milivoltios. Entonces procederemos a acercar el imán al mismo. Y ahí podemos notar cómo se producen pequeños pulsos de voltaje al acercar el imán a la bobina. Como pudimos observar, de esa manera cumplimos con la primera parte del laboratorio, que consistía en ver el efecto de Faraday reflejado al acercar este pequeño imán a esta bobina, produciendo una inducción. Continuaremos con la segunda parte. Continuando con el laboratorio, ahora realizaremos el punto número 2, que nos dice experimento con un solenoide cerrado o toroidal, para lo cual utilizaremos los siguientes materiales: el multímetro, como lo habíamos usado anteriormente, el imán y, para este caso, una pequeña bobina toroidal de núcleo de ferrita con sus respectivos terminales. Bueno, el procedimiento será el mismo. Encendemos nuestro multímetro, conectamos los terminales a la bobina y acercamos el imán con movimientos suaves.
Como podemos ver, existen pequeñas señales negativas. No podemos ver muchos valores numéricos porque me imagino que el valor del voltaje debe ser aún más pequeño que cuando habíamos hecho con esta bobina, esto por el número de espiras. Como podemos ver, contiene muy pocas cantidades de espiras, a pesar de que posee un núcleo de ferrita. Observamos que el valor de voltaje debe ser aún más pequeño, microvoltios. Lastimosamente el multímetro o mi equipo no es capaz de medir ya voltajes aún más pequeños, por lo que doy por concluido el segundo punto. Continuaré con el tercer punto. Continuando con el laboratorio, ahora realizaremos la parte 3, que nos dice experimento con un transformador. Los materiales serán el multímetro, el imán y en este caso utilizaremos un transformador. Como lo podemos ver acá. Ahora se realizarán los mismos procedimientos, que son conectar el multímetro, ponerlo a la escala más mínima en voltios, en este caso este viene a ser la bobina primaria y la bobina secundaria del transformador. A simple vista nos podemos dar cuenta porque la bobina primaria posee cables más gruesos que la bobina secundaria, esto por la corriente y voltaje que éste maneja. Posee 3 terminales también, como podemos observar. En los extremos posee cables negro y rojo, y en el medio posee un cable blanco. Por lo general, los extremos son los que son alimentados por una tensión de 220 voltios y el del medio, con uno de los extremos, alimenta una tensión de 110 voltios. Conectamos respectivamente el multímetro a la bobina primaria y acercamos el imán. Como podemos observar, existe inducción por parte de la bobina secundaria hacia la bobina primaria, esto gracias al número de espiras que posee ambas bobinas. Cuando dejamos de hacerlo, notamos que el voltaje que marca es de 0 milivoltios. Al acercar el imán, como pudimos observar, el punto más alto fue de 14 milivoltios. De esta manera quedó demostrado también el efecto de Faraday en el punto número 3 del laboratorio. Continuamos. Bueno, como parte final de este laboratorio, tenemos el punto 4 que nos dice experimento con mi transformador, entrenador. Para lo cual acá nos muestra un esquema de cómo deberá estar armado este entrenador: la fuente, los fusibles, el interruptor, los conectores, el transformador y conectores de salida. Bien, los materiales que vamos a usar en mi caso serán los siguientes. Acá tengo esta pequeña plataforma ya
armada para poner el transformador y los demás componentes. Tengo acá lo que es la entrada para una tensión de 220 voltios. Fusibles. Como fusibles, en mi caso voy a usar este interruptor térmico que cumple la misma función, la cual es al detectar una corriente elevada producida por un cortocircuito, cuando esté encendido detectará el cortocircuito y automáticamente se apaga o el circuito se abre. El interruptor lo tengo acá. Tenía estos pulsadores. Acá tengo un interruptor que será el interruptor para activar la corriente que entrará hacia el transformador. También tengo los diferentes conectores para las salidas y entradas del transformador. Y el componente principal, que son estos transformadores que pude conseguir para realizar este laboratorio. Bueno, a continuación procederé con lo que es el armado. Bueno, continuando, procederé con el armado correspondiente, iniciando desde donde vendrá la tensión de 220 voltios hacia este interruptor térmico. Acá tiene unos pequeños bornes donde vamos a conectar ambos cables para la entrada. Muy bien, una vez colocado eso, procederemos a colocado de los pulsadores. Primeramente lo haré que se encuentre totalmente puesto acá permanentemente. Ahora procederé a hacer la conexión hacia el hacia el interruptor. Esta terminal es un poco larga, así que la vamos a recortar. Perfecto. Ahora procederemos. Ya hemos armado hasta esta etapa. Nos falta lo que es el transformador. Aquí ya tengo soldados los cables que irán hacia el interruptor y el que irá directo hacia la tensión, el que vendrá por acá. Una vez que lo arme, continuaré. Continuando, ahora que ya puse acá los bornes para la bobina primaria de nuestro transformador, procederé a realizar las conexiones respectivas. La primera de acá, que irá hacia el termomagnético, y la otra que irá hacia el interruptor. Esta de acá es este de acá, y el de acá es el conector que viene de acá hacia el interruptor.
Perfecto. Por último, realizaré las mismas entradas de acá, estos conectores. En toda esta serie poseerá 6 conectores a este lado, entonces cuando los tenga armados continuaré. Bueno, continuamos con el video. Ahora ya puedo terminar todo lo que es el ensamblaje del pequeño entrenador. Procederemos por último a realizar pruebas de continuidad para ver que todo se encuentra correctamente ensamblado. Con ayuda del multímetro lo ponemos acá donde dice diodo y comenzaremos. Muy bien, ahora sí, las pruebas de continuidad. Este cable de acá es el que se dirige directo a este punto. Como se dan cuenta, en este momento el termomagnético se encuentra apagado, pero cuando lo prendemos existe continuidad hasta este punto. Y por último, lo que nos quiere decir que toda esta sección de acá hasta el transformador se encuentra debidamente armado. Ahora procederemos con esta sección de acá hasta el transformador. Todo bien hasta la entrada del interruptor magnético, hasta la salida todo está correctamente. El pitido es porque ahorita el interruptor se encuentra cerrado. Apagamos el interruptor y se abre el circuito. Volvemos a cerrar el circuito y verificamos que hasta este terminal de acá. De esa manera hemos comprobado que el esquema que nos muestra acá está debidamente armado, correctamente armado. Bueno, por último tendremos la prueba con el transformador. Bueno, continuando con el transformador, acá tenemos nuestro pequeño transformador. Lo vamos a armar. Lo armamos en nuestra pequeña plataforma. Y procederemos a conectar las debidas terminales. En nuestro caso, este cable rojo viene a ser, juntamente con el cable negro, las entradas de 220 de nuestro transformador.
Perfecto, este cable blanco con cualquiera de los extremos es para una tensión de 110 voltios. En esta oportunidad no usaremos esa tensión, trabajaremos simplemente con una tensión de 220 voltios. Muy bien, para la parte final, una vez que todo ya se encuentra debidamente armado y verificado, procederemos a realizar la prueba, para lo cual, mediante este cable de poder, conectaremos a la tensión de 220 voltios y procederemos a realizar las mediciones. Empezaremos por la entrada del interruptor magnético. Cabe mencionar que antes debemos poner nuestro multímetro en la tensión más alta de la escala de voltaje alterno, en mi caso 700, ya que el menor es de 200 y la tensión de entrada es de 220. Efectivamente, está ingresando una tensión de 229 voltios. Ahora activaremos el interruptor térmico y verificaremos que de igual manera ingresan 229 voltios. Desactivaremos un momento el interruptor y procederemos a medir el transformador. Como pueden apreciar, se encuentra en 0 voltios. Esto porque hemos abierto el circuito. Una vez que active el interruptor, veremos cómo llega a marcar la misma tensión. Como pueden apreciar, la tensión es de 229 voltios entrando a nuestro transformador en la bobina primaria. Ahora vamos a medir en la bobina secundaria. Apreciamos que este transformador nos otorga una tensión de 12 voltios. Esta tensión es ideal para pequeños equipos de sonido, ya que este transformador yo lo pude obtener en un equipo ya dañado y verifiqué que el transformador efectivamente funcionaba y lo saqué del mismo. Ahora realizaremos pruebas de los interruptores. Acá podemos ver que si yo apago el interruptor, se abre el circuito y no me entrega ningún voltaje. Vuelvo a cerrar el circuito y la tensión vuelve a mandarme 11 voltios. El interruptor magnético sirve principalmente cuando detecta cortocircuito. Por ejemplo, si nuestro transformador internamente tendría la bobina tanto primaria como secundaria ya en mal estado, esto produciría un cortocircuito, ya que el esmalte que posee este tipo de cables se ha dañado y hace que en alguna parte de la bobina esté produciéndose un cortocircuito. El interruptor magnético detecta ese cortocircuito e inmediatamente
salta y abre el circuito de inmediato. Si lo volvemos a activar, nos marca 11 voltios nuevamente. Bueno, de esa manera he concluido con el laboratorio. Gracias por su atención. Hasta la próxima.